iniciar el seminario con nuestro círculo del diálogo, intentando, como solemos hacer, como poder desatar la vigilia epistemológica que nos permita pues generar reflexiones y saberes que vayan más allá de nuestras opiniones personales, de nuestros prejuicios, de nuestras ideas preconcebidas, y que realmente podamos abrirnos al entendimiento vivo, ¿no? A un pensamiento vivo, cosa que, como dice mi amigo Toño, no es algo que se regala en la esquina, ¿no? Es algo que es el resultado de un trabajo profundo, de un trabajo donde el interés es algo que no puede ser sustituido. El interés que nos permite, genuino, diría, el interés genuino, ¿no? Que es este estado quizás muy similar al que tiene un bebé o un niño muy pequeño, en donde genuinamente está interesado abiertamente por lo que está sucediendo, ¿no? por, por algún aspecto de la vida que atrapa su atención o que fija su atención, y que realmente entonces genera preguntas auténticas, ¿no? No estas preguntas tan acartonadas que hacemos los adultos, ¿no? Porque estamos llenos de prejuicios. Entonces, cómo desarrollar este interés, cómo abrir la posibilidad de interesarse genuinamente en un aspecto, en este caso, en una mirada a la crisis de la medicina y cómo salir de ella, que tiene que ver con la humanización, ¿no? Con la ética del trato y de los procesos humanos. Pues creo que requiere una apertura que vendría desde un interés. Entonces, pues vamos a tratar de generar este tipo de calidad del ser. Entonces, me gustaría leer la seccioncita que tiene que ver con el impulso de la necesidad, porque nunca está de más esta posibilidad de interesarnos en lo que implica cuestionarnos, ¿no? Lo que creemos tan necesario, ¿no? Dice, el impulso de la necesidad. Hemos hablado del diálogo, del pensamiento, de la importancia de prestar atención a la totalidad del proceso y no solo al contenido de los diferentes puntos de vista y opiniones, y del modo de dar coherencia a todo eso. O sea, cómo permitir que ocurra la coherencia entre todo eso, que no quiere decir la homogeneidad, quiere decir que lo que está ocurriendo esté conectado de manera que la totalidad del proceso sea coherente y no incoherente, como nos comportamos los humanos en general, que generamos procesos muy incoherentes. También hemos mencionado la forma en que todo este proceso influye sobre nuestros sentimientos y estados corporales, y la forma en que afecta a los demás. El desarrollo de la capacidad de escuchar, observar y prestar atención al proceso del pensamiento, al orden en que ocurre y advertir su incoherencia, es decir, aquellos puntos en los que no funciona adecuadamente, resulta de capital importancia. No se trata pues de cambiar nada, sino simplemente de ser conscientes. Es posible advertir la similitud existente entre las dificultades que aparecen dentro del grupo y los conflictos y pensamientos contradictorios que tienen lugar en el interior del individuo. En la medida en que hagamos esto, iremos descubriendo que ciertos tipos de pensamiento desempeñan un papel más importante que otros, y que dentro de todos ellos destaca la creencia en la necesidad. Es decir, cuando empezamos a
a tener conciencia a través de nuestra respiración y de nuestra autoobservación de que están ocurriendo un flujo de pensamientos, del orden en que ocurren, o desorden, o trompicamiento, y relaciones, interrelaciones, nos podemos dar cuenta que hay pensamientos que tienen primacía sobre los otros, o sea, que jalan, que dominan la jerarquía. Y lo que nos dice David Bohm es que dentro de estos destaca la creencia en la necesidad. Lo que es necesario solo puede ser de un modo y no puede ser de otro. Es interesante señalar que el término necesario procede de la raíz latina necesse, que significa lo que no cede, y que su significado etimológico nos puede sugerir aquello que no puede ser evitado. Cese, no cesa. El modo habitual en que solemos afrontar nuestras dificultades es la de alejarlas de nosotros, el de alejarnos nosotros de ellas, pero cuando aparece una situación insoslayable, no podemos evitarla pese a nuestra necesidad también insoslayable de dejarla de lado. Entonces nos sentimos frustrados porque ambas necesidades son absolutas y nos hallamos ante una situación apremiantemente conflictiva. Es frecuente, por ejemplo, el caso en el que no podamos soslayar nuestra opinión ni la de otra persona y lleguemos incluso a sentir que esta última opera en nuestro interior oponiéndose a nosotros, generando de este modo un estado de conflicto. La necesidad da lugar a impulsos irrefrenables. Una vez que sentimos que algo es necesario, se suscita en nosotros el impulso a hacer o dejar de hacer algo. Y este impulso llega a ser tan poderoso que uno se siente compelido a hacer algo. La necesidad es una fuerza tan poderosa que puede terminar superando incluso a los instintos, como ocurre, por ejemplo, cuando las personas actuamos en contra de nuestro instinto de supervivencia individual. Todos los conflictos que aparecen en el diálogo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y este matiz es importante, giran en torno a la noción de necesidad. Todas las controversias serias, ya sea en el seno de la familia, de un grupo de diálogo o de un grupo de diálogo, son versiones diferentes de lo que creemos que es absolutamente necesario. Porque a menos que asuma esa forma, siempre es posible negociar, decidir cuáles son las prioridades y adaptarse a ellas. Pero el camino de la negociación se cierra cuando dos cosas se presentan como necesidades absolutas. Cuando dos naciones dicen tal cosa es absolutamente necesaria, por ejemplo, se cierra cualquier posible vía de acuerdo entre ellas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos, pues, hacer cuando aparece un enfrentamiento entre dos necesidades absolutas? Lo primero que debemos tener en cuenta es que existe una tremenda carga emocional y, como decíamos anteriormente, pueden surgir sentimientos muy intensos de enojo, rechazo, frustración, etc. Nada podrá cambiar la presencia de una necesidad absoluta, porque de una forma u otra la persona creerá que tiene una razón válida para aferrarse a ella o para odiar a quienes parecen interponerse en el camino de lo que le parece absolutamente necesario. Son tan obstinados y estúpidos que se niegan a ver la evidencia. Es lamentable que tengamos que matarlos, pero es absolutamente necesario para los intereses de mi país, de mi religión o de lo que fuere. No es extraño, pues, que en el curso del diálogo afloren necesidades absolutas que choquen entre sí. La gente trata de eludir este tipo de cuestiones porque sabe que el problema radica precisamente ahí, pero es inevitable, si perseveramos en el diálogo, que más pronto o más tarde esto termine apareciendo. El asunto entonces es, ¿qué sucederá? Ya hemos
hablado anteriormente de lo que puede ocurrir cuando el diálogo prosigue y la gente va cambiando de actitud. En cierto momento podemos darnos cuenta de que todos estamos haciendo lo mismo y de que mientras sigamos identificados con lo que se nos presenta como una necesidad absoluta, no podremos hacer nada. Son tantas las cosas que se ponen en peligro cuando nos aferramos a la noción de necesidad que tal vez podríamos comenzar liberándonos de ello, cuestionándonoslo. Este punto en mi opinión es crucial para renunciar al conflicto y poder adentrarnos creativamente en nuevas dimensiones. Pero, ¿qué es lo absolutamente necesario? El artista que se limita a seguir las necesidades ajenas será un artista mediocre. El verdadero artista compone su obra siguiendo sus propias necesidades. Para que una obra sea valiosa, los distintos elementos que la componen deben estar articulados siguiendo su propio orden de necesidad. La necesidad artística es creativa y en ella radica la libertad del artista que hace posible la percepción creativa de nuevos órdenes de realidad. O sea, en ese trabajo, ¿no? Disciplinado, creativo, de cuidado que hace el artista, es cuando permite darse cuenta de lo que verdaderamente es necesario para su proceso creativo y no lo que están esperando las personas, que se parezca a Picasso o que sea muy verdecito, muy blanco. Entonces, ese es un artista mediocre, esa es una persona que no está pudiendo desligarse de las supuestas necesidades, ¿no? O de que tiene que hacerlo bonito porque si no, no va a vender, porque tiene una necesidad de dinero, ¿no? Cuando un artista logra estar en ese estado de desapego, puede permitir que ocurran nuevos órdenes creativos. No seremos realmente libres hasta que no podamos hacer eso. Uno puede decir que hace lo que le gusta y que solo sigue el dictado de sus propios impulsos, pero estos, como ya hemos visto, pueden originarse en la creencia de alguna necesidad absoluta, como ocurre, por ejemplo, cuando los países en conflicto afirman seguir el impulso de ir a la guerra y eliminar a quienes se interponen en su camino. Pero la libertad no consiste en dejarnos arrastrar por nuestros pensamientos y en consecuencia hacer lo que nos gusta rara vez conduce a la libertad, porque nuestros gustos están condicionados por nuestros pensamientos y estos a su vez se atienden a pautas predeterminadas. Es decir, que nosotros estamos ahí pensando que estamos haciendo lo que queremos, que estamos respondiendo o teniendo el pensamiento, la acción que hemos elegido libremente, pero en realidad nos está invitando David Bohm a cuestionarnos, a darnos cuenta que en realidad estas creencias de lo que es necesario, absolutamente necesario, están asociados a pautas de pensamiento que en general no obedecen, no reflejan lo que somos nosotros, sino son pautas aprendidas. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda esa libertad que identificamos como hacer lo que más nos gusta o lo que nos interesa? Tenemos, por tanto, la necesidad creativa, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de funcionar grupalmente de un nuevo modo. Todo grupo que tenga problemas deberá resolverlos creativamente, y para ello nos sirven las negociaciones y los acuerdos al viejo estilo. Considero sumamente importante, pues, llegar a desenmascarar la creencia en las necesidades imperiosas en las que se asienta todo bloqueo. Ahora que Enrique
creo que se te enredó un poquito la palabra de necesidad, ¿no? Sonaba como a necedad, ¿no? Y me hacía pensar en algo que decías un día, creo que la vez pasada que estábamos con Rita, de cómo van interrelacionándose las palabras, ¿no? Que a veces crees que es una necesidad, pero a lo mejor es una necedad, ¿no? De que a veces miras obtuso y quieres seguir por ahí, aunque a lo mejor pues realmente no sea una necesidad, sino simplemente como una necedad, un capricho, ¿no? Entonces me hacía gracia como al final las palabras pues sí que se parecían entre ellas. Este, bueno, a mí siempre me ha gustado este concepto de Bohm, el de, el de revisar la palabra necesidad y cómo la llevamos al mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, estoy tratando de hacer lo contrario a la necesidad, ver cuando yo considero necesario algo, digo, ¿es realmente necesario? No lo puedo hacer de otra forma, no puedo ceder en esta parte, no puedo que cedan de la otra parte, no, no se puede hacer de otra forma, es totalmente necesario, es necesario o es necio, como dice Claudia, o sea, es como un equilibrio bastante eh, cambiante, bastante rico, es aprender a manejar esa necesidad que puede llevar hacia la creatividad, como dice ahí, ¿no? Hacia la creatividad, hacia ese eh, resurgir de la cualidad. Es algo bonito, a mí me gusta mucho. Gracias. Bueno, a mí me llamó la atención cuando decía que cuando dos necesidades absolutas se ponen a la par, cómo nosotros actuamos muchas veces en contra de nuestro instinto y queremos complacer estas dos necesidades sin antes reflexionar si lo que dijo Claudia me gustó, si, sin saber si es una necesidad o una necedad de nuestro propio ser, de lo que nosotros queremos en el momento o pensamos creer necesitar. Entonces, ahí se me viene a la mente con lo que estaba diciendo Carlos ahorita, el imponer o el ponerte prioridades en la vida. ¿Cuál es la primera prioridad? Pues es seguir vivo y seguir vivo bien, con calidad. Entonces de ahí ya podríamos priorizar y entonces saber si realmente es una necesidad o es solo algo que quiero en mi persona o, o que quiero imponerle a otra persona incluso, ¿no? Cuando vivimos en pareja decimos, es que tengo la necesidad eh, de una estufa nueva y entonces entra el conflicto en la pareja. Bueno, uno dice, es que no es necesidad, es tu necedad de querer dos parrillas más. Entonces, ¿realmente necesitamos o nos imponemos? Gracias. Ahorita que escucho a la doctora Rita, se me vino a mi pensamiento, ¿no? Cuántas veces eh, el bienestar lo dejamos en base a algo, a una necesidad, ¿no? O sea, soy feliz mientras obtenga la estufa nueva, soy feliz mientras mi esposo esté a mi lado, soy feliz mientras tenga mi casa, ¿no? Entonces, esas necesidades realmente, ¿es cierto que lo necesito para ser feliz, para estar bien? Entonces, sí me hizo ahorita que pensar sus palabras de Rita, ¿no? Gracias. Bueno, pues sí, existen una multiplicidad ahora en el mundo moderno pues de intereses creados que nos imponen necesidades espurias, por decirlo así, y que nos obligan a someternos a a un sistema desgastante, ¿no? En el cual, pues bueno, hay quien necesita tener un auto nuevo todo el tiempo, ¿no? Hay quien
Y sin embargo también eso se engarza con lo que sería algo que nos une al ser humano, que el ser humano es inseguro por naturaleza en algún sentido. O esta cultura nos ha creado esa cantidad de inseguridades también, no lo sé. Entonces, a partir de esto, pues bueno, existen yo creo que objetivos que habría que plantearse en cuanto a una resignificación de qué es lo que somos en realidad y qué es lo que los otros quieren que seamos. Y entre qué es lo que somos, pues podemos ver qué somos, quiénes somos, a dónde vamos interiormente, o igual en un primer plano, qué somos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro barrio, ¿no? Y lo demás que podría ser en otro plano culturalmente, como mexicanos, como latinoamericanos, y después como especie, ¿no? Quizá, y después en el universo, qué es lo que somos y a dónde queremos llegar. Porque actualmente se nos comprometen ambiciones que tienen que ver mucho con el crecimiento, un crecimiento ahí un poco abstracto y real, ¿no? Quizá, pero hay poco crecimiento interior, ¿no? En el corazón, en cómo una persona, un individuo, una sociedad puede, digamos, tener más valores acerca y más sentimientos y más percepciones acerca de sí mismo y del entorno, ¿no? Entonces, eso es lo que percibí. Gracias. Gracias. Bueno, en mi caso personal, al escuchar también esa de repente confusión que llevamos hacia la necesidad y necedad, en mi caso yo percibo ahorita que desde hace muchos años la ansiedad en mi caso me hizo perder la visión objetiva de mis necesidades y las traspasé a necedades. Entonces voy a poner un ejemplo. Para mi subsistencia pues tuve que trabajar, ¿no? Desde más joven, y ahorita identificó que ya era necedad por el trabajo, porque me fugaba en el trabajo, o sea, y yo quería trabajar más y más porque necesitaba logros, ¿no? Y no me estaba dando cuenta que en el paso de los años perdí necesidades primordiales, como en mi caso estar tranquilo, relajado, pausado. El primero, sentirme bien para saber qué es lo que… Y ya después, en el paso de los años, fui perdiendo el saber qué quería. Y también escucho esto que me impacta, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que soy? ¿Qué somos? ¿O qué quieren los demás que seamos para ellos? Y me envolví en muchos ganchos, o desafortunadamente en diferentes relaciones laborales, personales, sentimentales, me empecé a clavar en ese gancho y decir, ya no sé quién soy, pero quiero ser el que él quiere que yo sea, ¿no? Y así fue en un campo ya muy amplio, ya muy necio, inclusive ya para una relación inclusive de codependencia, de que es que necesito que esté conmigo, o necesito yo estar con él, y así, ¿no? Entonces, hoy, cosa curiosa, a partir de 2 años mi hijo me ha dado una lección, me ha hecho ver mis necesidades, estoy retomando muchos gustos, me estoy reencontrando, pero yo ya había perdido esa parte, que el hacer lo que me gusta me puede dar para vivir y vivir bien con esa necesidad óptima, ¿no? El bienestar común. Y ya estoy tratando de intercambiar esas necesidades. Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo comentar al respecto. Gracias. Bueno, nada más, creo que es importante contextualizar en términos del diálogo, no nada más como el diálogo en un círculo de diálogo, sino en nuestra actitud dialógica en el mundo, que en este caso creo que en el caso del diálogo y de la necesidad, lo que plantea muy interesante David Bohm es que la posibilidad de romper esos círculos de las necesidades absolutas está en la posibilidad de cuestionarnos sus fundamentos.
Y cuestionarnos sus fundamentos no creo que no se refiere tanto en hacer un razonamiento para cuestionárselo, sino en suspender, o sea, en darme cuenta en qué patrones de pensamiento o qué patrones propioceptivos, o sea, qué patrones somáticos están detrás de esa pulsión ¿no? que me hace asociar a esa supuesta necesidad, y cuando puedes suspender, entonces es ese espacio creativo que está hablando David Bohm, en donde renuncias a las necesidades y te das cuenta de que no es cierto, que no cesan, que nada más que no ni siquiera das chance a que darte cuenta de que es una pulsión, una necedad, ¿no? Entonces, bueno, el énfasis el aspecto de la suspensión, ¿no? Y la suspensión tiene que ver con la propiocepción, o sea, con darme cuenta quién estoy siendo yo. Digamos que diríamos, quién estoy siendo yo más allá de la necesidad que estoy poniendo, ¿no? O sea, ahí tengo la necesidad, ahí tengo la pulsión, tengo la necesidad de decir, de actuar, porque creo que es absolutamente necesario, pero es la posibilidad de regresar a mí, observarme, tomar distancia de ese proceso en el que estoy atrapado, y al observarlo poder quizás construir un proceso de renuncia, de disolución de esa creencia en que es una necesidad. Entonces es cuando dices, pues en realidad no pasa nada, ¿no? Es tan sencillo porque dices, no pasa nada, o sea, en realidad no era tan importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio al que creo que siempre podemos regresar, que es el ejercicio básico de la conciencia, de la presencia plena, conciencia abierta. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a tomar interés en nuestro proceso de ser respiración. Atendiendo cómo entra el aire por nuestras fosas nasales y cómo vamos inhalándolo, inspirando, cómo va bajando el aire hacia nuestros pulmones y cómo luego regresa subiendo, caliente, húmedo, saliendo por la nariz. Y acompañamos este ciclo de inhalación, pausa, exhalación, pausa, inhalación, exhalación. Y si un pensamiento, una idea, una imagen que nos aleja, nos lleva hacia otro lugar, nos atrapa, nos damos cuenta de ese pensamiento, de esa idea, la atendemos un instante, observamos y regresamos a nuestro ser respiración, interesándonos por el proceso vivo, por el que está entrando oxígeno a nuestro ser. Y si otro pensamiento vuelve a atrapar mi atención, vamos nuevamente a tomar plena atención, presencia plena respecto a ese pensamiento. No lo tratamos de echar o de hallar la molestia o la inconveniencia de que esté ahí. Sencillamente notamos su presencia, lo observamos, lo suspendemos justo frente a nosotros y lo dejamos ir.
regresando a nuestro ser respiración, hacia la parte de este proceso que nos llena, la atención. Y así podemos continuar notando, suspendiendo frente a nosotros, observando y soltando, en una relación viva entre nuestro ser, respiración y nuestros patrones de ideas, para ser capaces de soltarlo, identificar cómo está asociado a una necesidad. Cuando siento el enojo o la angustia que me dice, es que necesito hacer algo, necesito ese celular, necesito esto, necesito comprar esto, necesito mejores condiciones de vida, necesito viajar, necesito poder realmente suspender y darme cuenta de dónde viene esa noción de necesidad. ¿Dónde está lo que realmente no cesa? El necese. ¿Dónde está lo realmente elemental? Lo esencial. Que además casi siempre está asociado a las cosas intangibles, al fluir del tiempo, sin asociarlo a algo productivo. Y pues quizás después de haber estado notando que estamos en este constante proceso y que regresar a nuestro ser respiración es una oportunidad que normalmente despreciamos, pero que está ahí siempre a nuestro alcance, vamos a darnos cuenta que todas nos encontramos en esta misma dinámica, y podemos sentir una compasión, o sea, compartir esa pasión, esa manera de vivir con el otro, con la otra y con todos y conmigo. Y poco a poco vamos regresando hacia la presencia exterior, moviendo los dedos de las manos, moviendo los dedos de los pies. Y cuando abramos nuestros ojos, vamos a mirar a nuestras compañeras, compañeros, compartiendo la mirada. Bueno, pues nos quedamos con nuestra experiencia. Vamos a terminar esta parte, continuando un poquito la lectura de la poética de la enfermedad, para estar a tono con... Hay una parte que quería leer desde hace tiempo. Del cuidado del alma, la poética de la enfermedad, dice: el placer corporal. Si me duele el colon es porque estoy angustiado. Eso quiere decir que este órgano no es simplemente un trozo de carne con funciones biológicas. Tiene algún vínculo con la conciencia y su particular modo de expresión. Sándor Ferenczi, el conocido colega húngaro de Freud, afirmó en su descripción de las partes del cuerpo que tienen su propio erotismo orgánico. Tal como yo lo entiendo, quería decir que cada órgano tiene su propia vida privada y se podría decir una personalidad que disfruta de sus actividades. Mi colon se sentía desdichado
y si yo era capaz de atender a sus quejas, podría empezar a comprender en qué consistía su malestar. Las imágenes del cuerpo son como las de los sueños. Si me tocan el costado, aparece una jungla. Muchas personas que van al médico tienen su propio mapa cognitivo de su cuerpo, su propia imagen de qué aspecto interior tiene y qué le está sucediendo en el momento de la enfermedad. Esto tiene mucho que ver con los textos que estamos viendo, ¿verdad? Que vamos a ver hoy. Si no insistiéramos tanto en la necesidad de encontrar significados unívocos, si no quisiéramos solo opiniones de especialistas en las que hay tanta fantasía como en el pensamiento del enfermo, podríamos prestar más atención a lo que la imaginación del paciente puede decirnos de la enfermedad. Hasta la hipocondría se podría tomar seriamente como una auténtica expresión del malestar del alma. La expresión de Ferenczi, erotismo orgánico, sugiere que las partes del cuerpo no solo funcionan, sino que además obtienen placer de lo que hacen. En este caso, no nos preguntemos si el órgano está funcionando bien, sino si la está pasando bien. Ferenczi nos invita a cambiar la base mítica de nuestro concepto sobre los órganos del cuerpo para que pase del funcionamiento al placer. ¿Puedo imaginarme entrevistando a mis riñones? ¿Os sentís relajados? ¿Disfrutáis hoy de vuestra actividad? ¿Os estoy haciendo algo que os deprime? La palabra disease, enfermedad, significa no tener los codos en posición relajada. Easy proviene del latín ansatus, que tiene asas, o está con los codos hacia afuera o los brazos en jarras, o sea, una postura relajada y cómoda. Disease significa sin codos, sin lugar para moverlos, es decir, estar incómodo. Easy, que también puede traducirse como comodidad, es una forma de placer. Disease es una pérdida del placer. Un especialista en disease podría iniciar sus preguntas para hacer un diagnóstico haciendo un examen del placer. ¿Disfruta usted de la vida? ¿En qué aspectos no le resulta placentera? ¿Se defiende del placer en alguna parte de su cuerpo que lo está buscando? La historia de la filosofía demuestra el notable hecho de que siempre que se sitúa al alma en el centro de interés, el placer es uno de los factores más destacados en la discusión. También es curioso que siempre que el placer se vincula con el alma en los escritos de los filósofos, no esté separado de la moderación. Epicuro, tal como hemos visto, llevaba una vida sencilla y enseñaba una filosofía del placer. Ficino, que en su juventud abrazó explícitamente la filosofía epicúrea, más adelante la vivió, pero sin hablar abiertamente de ella, asignó un lugar elevado al placer, y sin embargo era vegetariano, comía frugalmente, no viajaba y atesoraba por encima de cualquier otra posición, valoraba los amigos y los libros. El lema de su academia florentina aparecía en un estandarte que anunciaba placer en el presente. En una de sus cartas daba este epicúreo consejo: no dejes que tu meditación se adelante al placer, procura incluso que vaya un paso atrás. ¿Podríamos imaginarnos la enfermedad como algo que no es un mero fenómeno físico, sino un estado de la persona y del mundo, como el fracaso del cuerpo en el encuentro con su placer, que no se refiere necesariamente a la gratificación de los sentidos ni a la persecución frenética de nuevas experiencias, posesiones o diversiones? El verdadero epicúreo se consagra al placer prestando atención al alma y por consiguiente no de forma compulsiva.
Si unimos el erotismo orgánico de Ferenczi con la moderación epicúrea, podríamos vivir en un mundo donde los oídos no sufrieran el perpetuo asedio de ruidos ásperos y disonantes o de la música ambiental. Pensamos en la contaminación como un envenenamiento químico, pero al alma se le puede envenenar por el oído. Y también podríamos tener conciencia del valor de las esencias y los aromas. Ficino recomendaba el refinado cultivo de flores y especies como una poderosa manera de poner alma en el mundo. Podríamos imaginar que gran parte de nuestras enfermedades actuales se deben a que el cuerpo se está haciendo valer en un contexto de entumecimiento cultural. El estómago no obtiene placer alguno de alimentos congelados o en polvo. La nuca se queja de las almohadas de poliéster. Los pies se mueren de aburrimiento porque nunca andan por lugares interesantes. Al cerebro le deprime que le consideren un ordenador y seguramente al corazón no le divierte nada que lo traten como si fuera una bomba mecánica. Hoy en día el vaso no tiene muchas oportunidades de hacer ejercicio y el hígado ya no es la sede de la pasión. Todos estos notables órganos de gran riqueza poética, llenos de poder y de significado, han sido reducidos a meras funciones. De la poética de la enfermedad. Sí, es profundísimo. Bueno, pues ahí lo dejamos para cada quien su propia mitología de los órganos y que entrevisten a su hígado, a sus piernas o algo así, ¿no? Bueno, pues entonces pasamos allá con nuestra presentación, síntesis de lo que nos atiende, haciendo como nada más un breve saltito puente. Precisamente preguntaríamos cómo la medicina, ¿no?, se convirtió en esta cosa tan acartonada que este asunto, ¿no?, del placer, ¿no?, de los órganos, de ver a la enfermedad como una protesta, ¿no?, de la vida del organismo ante este aburrimiento al que sometemos por, o sea, inclusive este asunto de los transgénicos y de los plaguicidas, herbicidas, ya no nada más como el daño químico, ¿no?, como el daño bioquímico, sino como el daño en el sentido de que es como, honestamente, yo no tengo animales domésticos, porque les digo a todos mis amigos y a mi hija, ¿no?, que quiere que tengamos un perro, le digo, a ver, ¿a ti te gustaría que te dieran croquetas Purina todos los días de tu vida? O sea, tu estómago no se va a aburrir, no le va a salir un cáncer nomás de aburrimiento. Entonces, ¿qué vida le damos a los animales domésticos? Pues dándoles de comer esa comida, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo mismo que luego hacemos a nivel emocional en la consulta o en nuestros procesos, ¿no?, salud, enfermedad. Entonces, ¿cómo sería recuperar esta placer de vivir escuchando el lenguaje de los procesos salud, enfermedad? Entonces, bueno, ya Carlos, ¿quieres empezar? Bueno, este es nuestro seminario, Mi Salud, Nuestra Salud, hacia una visión sistémica y sustentable de los procesos salud y enfermedad. Ya estamos en nuestra 7ª sesión, gracias a todos. Y esta 7ª sesión se titula Una mirada a la crisis de la medicina y cómo salir de ella. Tomamos como texto base el artículo de Zuly Vilches, una doctora que hizo su doctorado en ciencias sociales, más bien una médico que hizo su doctorado en ciencias sociales en Venezuela, titulado el artículo Un discurso disciplinario en crisis, dignidad humana y praxis médica a finales del siglo XX. En este artículo, en general, nos habla acerca de cómo el cientificismo,
el aparato económico, la política, entre otras cosas, ha permeado la práctica médica y cómo esto puede llevar hacia un proceso salud-enfermedad lejano a lo que podría esperarse como humano, humanitario. También nos indica, nos dirige hacia cómo se puede modificar esto, ¿no? Llevándonos hacia la praxis médica horizontal, bueno, a una relación profesional de la salud, paciente, participante o participante enfermo, horizontal, en la cual se respeta su dignidad y va muy enfocado al respeto de los derechos de los pacientes participantes. Bueno, nada más aclarar que voy a utilizar para referir el término participante para referirme ya a los pacientes. Bueno, ella empieza con una pequeña introducción donde aborda cómo el profesional de la salud tiene la imperante necesidad, ahora sí, desde esta aclaración que nos hizo David Bohm, y precisamente yo cuando estaba leyendo el artículo estaba pensando, pues Bohm bueno, da el sentido a esa necesidad, o sea, muestra que esa necesidad de curar al paciente, muchas veces dice, y lo plantea a mi manera bastante bien la autora, en contra de la propia voluntad del paciente. En esa en contra de la propia voluntad es confuso, debido a que el paciente o el participante, perdón, va a ver al profesional de la salud buscando una cura, algo para sentirse mejor. Sin embargo, en esa búsqueda, sin darse cuenta, el profesional de la salud adquiere un poder y que le quita al participante. Por eso ella plantea que el participante se trata ya como un objeto carente de sentido, de voluntad e incluso de existencialidad. Esto hace, como ya les mencioné, que la práctica de los profesionales de la salud tenga un poder sobre los comportamientos, etcétera, del participante y aparte que influyan en su dignidad humana. Como ya hemos mencionado en otras sesiones del seminario, el profesional de la salud viene de un ambiente disciplinario en el cual va a ver a los sistemas vivos en general, ya no solamente al participante, como un conjunto de partes, pero como un conjunto de partes inconexas que las tiene que arreglar. Por eso esta frase de el profesional de la salud va a reparar el cuerpo. ¿Por qué va a reparar el cuerpo? Porque lo está viendo como una máquina. A una máquina la reparas, y la reparas solamente pues ajustando una tuerca, o también apagando o prendiendo switch, ¿no? Así como le queremos hacer ahorita, bueno, en muchos casos en la genética, vamos a aprender y apagar genes, y así vamos a ver lo que sucede en todo el organismo, solamente a partir del conocimiento de una sola parte. Todo esto, pues, que ha pasado ya al profesional de la salud, le da ciertos conocimientos académicos, y algo que me pareció, bueno, en estos conocimientos académicos reside mucho del poder que tiene el profesional de la salud hacia los participantes, porque en teoría ellos tienen este conocimiento de el funcionamiento, pero cabe mencionar que es mecánico de los sistemas vivos, y por tanto puede ayudar a reparar el cuerpo del participante.
cuando muchas veces es cuestionable esto. Algo que me pareció muy interesante es que la profesión evocada hacia la salud se reconoce a partir del siglo XIX. Anteriormente era un oficio y trabajaba, y bueno, la profesión dice es consagrarse a, entonces el profesional de la salud se consagra a el cuidado de la salud de los participantes. Otra cosa curiosa que me pareció en el texto es la cirugía se pagaba con objetos de honor. En esos casos, objetos de honor por ahí del siglo XIX era una gallina, era pues algo que quisiera dar el participante hacia el cirujano. Ahora los cirujanos, algunos dicen que los objetos de honor pues son millones de pesos o miles de pesos, y así es como se trabaja. A partir del siglo XX ya los profesionales de la salud se imbuyen más en una razón instrumental, en esta aparatología que nos va a ayudar a cuantificar y objetivizar a los participantes y a cualquier otro ser vivo, cualquier otro sistema de estudio. Esto los lleva hacia esto mediante diferentes aparatos, que sería la tecnología en desarrollo. En esta tecnología, pues cada vez más vamos a poder imbuirnos, vamos a poder traspasar las barreras del cuerpo para observar mejor lo que está pasando ahí adentro. Pero ahí es donde plantea se debe de tener cuidado, porque al ver exactamente, o bueno, no tan exactamente lo que está pasando en el cuerpo, nos olvidamos que lo que nos está dando la referencia es un aparato, y este aparato no sabe qué es lo que está sintiendo el participante, qué es lo que está viviendo, entre otras cosas. Esto, plantea ella, le borra del quehacer del profesional de la salud la sacralidad de la vida, y por tanto olvida también la dignidad de las personas. A mí, por ejemplo, hace tiempo tuve un absceso y bueno, me fui con el médico y me dijo, tienes que hacerte un ultrasonido rectal. Y yo, ¿un ultrasonido por dónde? ¿Cómo por qué? Y yo, ajá, bueno, está bien. Lo pensé y dije, no, pues quién sabe si sea necesario hacérmelo. Primero, pues evaluar, ¿no? Si está bien, más bien cómo uno se siente, ¿no? Y si en ese cómo uno se siente está un poco saber acerca de los procesos salud y enfermedad, me detengo y me digo, no, pues realmente no es necesario. Y bueno, ese es en mi caso, pero en otros casos de personas que no están muy imbuidas en este tipo de procesos, en este tipo de autoconciencia, porque se creen, están alejados de esos conocimientos, pues ellos se los hacen sin pensar, pero muchas veces, algunos procedimientos sí pueden atentar con la dignidad de las personas, aunque bueno, cuando uno está enfermo y lo necesita, ¿no? Pero sí también hay que tener ese poder que habla la autora del artículo, del participante, de saber qué es lo que quiere hacer con su enfermedad, con su proceso salud de enfermedad. Y bueno, la enfermedad es el funcionamiento defectuoso de los mecanismos biológicos. Aquí se ve cómo en el siglo XX, a partir de la razón instrumental, está tratando a los procesos salud de enfermedad que estudian desde el punto de vista de la biología celular y molecular. La tarea del médico es intervenir a este nivel. Bueno, también un concepto que usa mucho
la autora es el biologicismo. A mi parecer, igual que bueno, la sesión pasada dije, no nada más son los médicos, también están todos los otros demás profesionales de la salud aquí, por eso ya le pongo profesionales de la salud, no médicos solamente. También la biología, sí, hay una parte cuadrada de la biología, donde todavía es muy lineal. Sin embargo, también está la biología sistémica, donde ya se van a integrar de una manera orgánica los procesos, o sea, no nada más echarle la culpa a la biología, a cualquier otra ciencia. ¿Sale? En ese constante instrumentalización y objetivización de los participantes, es notorio que ya muchos profesionales de la salud se van a las cantidades que los dan los aparatos, ¿no? No sé, para medir la presión, para cuantificar por PCR cierto expresión de genes que se relacionan con esta enfermedad, muchas otras cosas. En esa instrumentación, el profesional de la salud pierde mucho de sus propios sentidos, se va a lo que dice el aparato y pierde mucho de oír, ver, escuchar, oler, entre otras cosas. Ya se va solamente al aparato. Y bueno, medicinas como la medicina tradicional china, la medicina tradicional mexicana, entre otras, ¿qué harían si solo el diagnóstico para un tratamiento acupuntural o homeopático solo se los diera un aparato? Que no olieran, que no escucharan, que no etcétera, que no usaran sus sentidos el médico, entonces perderían mucho de la terapia. Y así la autora plantea, se pierde mucho de la terapia, mucho de la relación participante profesional de la salud, entre otras cosas. Esta instrumentación también cree, el profesional de la salud tiene la noción que se aleja del error y la incertidumbre, cuando ya lo hemos notado en otras ocasiones, pues está muy lejos de alejarse tanto del error como la incertidumbre. Estas siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre van a estar ahí, y bueno, el arte está en saberlas utilizar. Entonces también dice, desaparecen los sentidos y junto con ello la estética y el sentido ético, los valores, la calidad, la forma, la conciencia y el espíritu del participante, incluso del mismo profesional de la salud. Se pierde la cualidad del proceso salud-enfermedad. Esto aunado a que estamos imbuidos en un mundo capitalista dominado por las transnacionales, dominado por muchas corporaciones. Entonces, ya aparte de todo lo que ya les describí, encontramos el factor dinero, el factor económico, donde ya transforma al participante de un ser que sufre a un usuario, a un consumidor que le va a pagar al profesional de la salud por curarlo, ¿no? Y es ahí donde la relación del profesional de la salud participante también va cambiando en base a este nuevo valor. El capitalismo en el proceso salud-enfermedad también influye en la privatización de los servicios de la salud. Un buen ejemplo de esto es la nación más poderosa del mundo, donde se dicen, donde el aparato de la salud está imbuido en una super privatización, de tal forma que muchas veces los participantes ya tienen miedo de estar enfermos. ¿Por qué? Porque les va a costar un ojo de la cara. A veces literalmente, si vas al oculista te quieren poner un lente intraocular, te van a poner otras cosas, total que tu cuenta,
vas con el profesional de la salud, te dice, no, pues regrese mañana más o menos como con $500,000 para empezar su tratamiento, ¿sale? Bueno, así más o menos está. Y bueno, esta privatización hace que surjan dos cebras marcadas, el sector privado y el sector de asistencia social. En el sector de asistencia social muchas veces hay peligro de muertes porque hay falta de insumos, porque como es de asistencia social no tienen respaldo económico y no pueden comprar los medicamentos o lo que les haga falta porque no tienen dinero y están muy caros. Y también hay ausencia de personal. ¿Por qué? Porque como los sueldos no son muy buenos, entonces tienen que trabajar en otros lados y así descuidan el trabajo en su labor de asistencia social. Aunado a esto, pues como ya les mencioné, el profesional de la salud está imbuido en esta cuantificación y bueno, los aparatos que sirven para cuantificar a nivel biomédico están en los hospitales porque no los pueden pagar los participantes, entonces tienen que hospitalizar al enfermo que ya le está saliendo caro. Posteriormente, además de eso, lo va a aislar de su entorno familiar y lo va a poner en un medio en el cual la relación solamente es de poder. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud está en ese momento cuantificando y diciéndole lo que tiene que hacer y lo que tiene que comprar, las conductas que tiene que hacer, va a controlar sus actitudes y comportamientos. Bueno, todo esto lleva a conflictos éticos como de justicia distributiva, que es lo que les mencioné acerca del sector privado y el sector de asistencia social, encarnecimiento terapéutico, que es esta necesidad que tiene el profesional de la salud por curar al participante, que muchas veces lo lleva a una mala praxis y hacia una pendiente resbaladiza, es decir, hacia tratamientos bastante cuestionables, digamos, ya sea terapia génica, medicamentos transgénicos, entre otras cosas. Esto, por supuesto, va a desconocer los derechos de los enfermos y privándolos del control de su cuerpo. Ella propone, no solo se queda en ver los problemas, sino que propone que esto se puede modificar de alguna forma, modificando la relación profesional del profesional de la salud con el participante, mostrándolo como una relación horizontal, donde no haya maleficencia, que exista autonomía, beneficencia y justicia. Aquí me permití poner un supertexto debido a que me parece expresa muy bien lo que al menos yo veo puede haber en una relación profesional de la salud participante, donde se dice, se requiere de profesionales de la salud con una praxis eficiente, de visión integradora, de calidad, buenos médicos, conocedores de los avances de la ciencia y que sepan utilizar los beneficios que de ella se derivan para el bien del enfermo, pero equilibrados con un ejercicio de médicos buenos, donde además de imperar la lógica de no maleficencia y de respetar la autonomía de los pacientes, es muy importante respetar la autonomía de los pacientes, el médico se proponga hacer el bien y ser justo en su ejercicio profesional, direccionados por la práctica de la razón sensible, del amor, de la solidaridad, de la empatía, del reconocimiento del otro como sujeto de libertades y derechos, de la comprensión del sufrimiento del otro y de sus necesidades como parte que es de un todo familiar, comunitario y social. Y eso es todo por parte mía. Gracias. Bueno, pues ahí nos plantea todo un mundo, ¿no? de asuntos muy relevantes realmente para lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo nada más quisiera decir que no lo quisiera dejar nada más en el ámbito de las corporaciones y de todas esas problemáticas
que ya las tenemos encima, ¿no? En México habíamos vivido un sistema de bienestar social, bueno o malo, pero finalmente resultado de una revolución, ¿no? Y de una serie de cosas. Por ejemplo, platicaba con Claudia y bueno, como mi padre es colombiano, las 2 o 3 veces que he estado en Colombia y recientemente hace un año, pues es lastimoso ver en Latinoamérica que no tuvieron el privilegio de tener una revolución y los legados de una revolución, que en esos países ni la educación ni la salud es lo que aquí tenemos, ¿no? Que ya obviamente desde Salinas y de la Madrid pues, se han encargado de destruirlo y estamos en los últimos procesos de la destrucción, pero no vivimos lo que viven en Colombia o lo que viven en Perú o lo que viven en Argentina o otros países en donde se destruyó por las dictaduras y porque nunca hubo ese proceso de que exista. Por ejemplo, en Colombia también tú llegas a los lugares arqueológicos y cuestan un ojo de la cara, ¿no? Cuando aquí estamos acostumbrados que llegas y pagas 10 pesos o 15 pesos y estás, es carísimo todo porque no existe esta noción del interés público, ¿no? Como un derecho inalienable de los pueblos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto también yo creo que nos afecta a todos como individuos en todas las escalas. Pues el problema médico es un problema social brutal, tremendo, porque tenemos millones de personas excluidas. Tenemos que solamente si tenemos los 500 varos, ¿no? Para ir a la consulta, y oye, pues si resulta que trabajas 8 horas al día y ganas 8 o 9 mil pesos, estás hablando de la 18ª parte de lo que ganas, ¿no? Entonces, ¿de qué es? O sea, estamos hablando de una problemática muy fuerte. Y creo que aquí tiene que ver mucho con esta última parte. Falta mucho para que leamos el Diván Illich, Carlos. Es la próxima, pues que eso nos va a meter en el centro del asunto. O sea, realmente a lo que la insustentabilidad brutal que tenemos en los procesos biomédicos está asociada al desempoderamiento de las personas para poder ser autónomos en su proceso salud-enfermedad. Y los profesionales que nos cuestionemos el asunto de la insustentabilidad, lo que tenemos que es tomar acción muy creativa para generar círculos de personas, de participantes, para generar procesos donde nosotros nos convirtamos en facilitadores de esos procesos. Y como decía Carlos, pues sí, cuando tienes un proceso muy grave o cuando tienes un proceso en donde por tu ignorancia y por tu falta, ¿no? de compromiso, pues bueno, está el profesional para intervenir acompañando. Pero tenemos que ser capaces de reconstruir. Yo nada más quiero terminar poniendo el caso mío. Hace como 10 años tuve de pronto, estaba en una tarde así y de pronto ¡pum!, me caí al suelo porque me tiró un dolor, el dolor más fuerte que he sentido en mi vida, y resulta, bueno, para no hacer el cuento largo, de que tenía una piedra en el conducto, ¿no?, que va del riñón a la uretra. Y bueno, pues ya me llevaron, me hicieron el ultrasonido y tiene muchas partes muy hermosas, pero dentro de ellos, bueno, fui con mi médica homeópata. Yo soy una persona muy, muy clavada, o sea, creo mucho en el poder de la sanación y de mi propio ser. Y me dijo, bueno, pues mira, yo te doy el tratamiento homeopático y pues te la tienes que tomar cada minuto. O sea, era algo impresionante. Hasta entrabas en un estado porque estar así viendo y cada minuto, pasar 8 horas así, cada minuto entras en un estado de éxtasis. Y fueron como una semana y media. Y pues en esa semana y media me tocaron como unas 10 o 12 veces los momentos del dolor, así que era como parir a un chamaco o peor, supongo. Y en esos momentos yo no sé cómo le hacía y seguía cada minuto y era una cosa así que me volteaba yo al revés y no me tomé nada, no me quise hacer nada más que eso. Durante 3 semanas no comí más que fruta y jugos, agua y estuve con eso. Y después fui con esta otra doctora que me trabaja con la energía, fui y todo el tiempo orinaba en un vaso dice, no, pues te va a salir.
pues no salió. Y después me hicieron el ultrasonido y todo eso, y no podía creer el hombre que no estaba ahí. Rina o la homeópata dice que se disolvió, o sea, que la energía de la homeopatía y todo mi proceso, porque entré en un proceso brutal, así hermoso, o sea, lo veo como un regalo, aunque pueda parecer patético, ¿no? O sea, esas 2 semanas fue un dolor que cambió mi vida. Y lo que quiero llegar con todo esto es que yo me volví un especialista de los riñones. O sea, me di cuenta de cuánto había maltratado mis riñones, me di cuenta de esto que decía, ¿no? O sea, de verdad que lo hago. Y agradezco esa enfermedad porque mis riñones ahora son mis sensores. Por ejemplo, de la carne, de tantas cosas, pero sobre todo de mi relación con el agua y de mi relación con las relaciones, porque los riñones son las relaciones, ¿no? Las relaciones sexuales, las relaciones de pareja, las relaciones emocionales, la dependencia, etcétera. Y yo ahora soy un especialista que podría tener círculos de diálogo sobre riñones con las personas, y estoy seguro que podría generar un círculo de salud sobre riñones para nunca tener problemas con los riñones. Estoy completamente convencido de muchas cosas que he aprendido a lo largo de los años, y a eso es por eso dice toda esta historia. A lo que me refiero es que eso es lo que necesitamos en los procesos salud-enfermedad. Claro que haber tenido una Rina, haber tenido en ese momento en que me ayudaran, me dio, pero lo que es más importante es ese proceso en donde yo hubiera construido una relación sana con mis riñones. O sea, si 10 años antes yo me hubiera dado cuenta del grado de descuido, donde yo podía pasar hasta 3 días en los que no me ponía a tomar agua conscientemente, y bueno, ahora me tomo mis 2 vasos antes de dormir, mis 2 vasos y no hay piedra que se vaya a formar en eso, y todo mi proceso que tengo de salud de enfermedad respecto a mis riñones. Entonces, ahí es donde puede entrar esa sustentabilidad, ¿no? Y yo creo que los profesionales tenemos la responsabilidad de ser capaces de cogenerar esos procesos de reapropiación del saber de las personas sobre la poética de su organismo, ¿no? Y la sanidad de lo que necesitas, de cómo necesitas atender al corazón. Yo también he aprendido cuando me pica y me duele el corazón. Hay por ahí una cosa, o sea, todos tenemos, ¡ay, ya me voy a morir! No, te está protestando el corazón porque estás siendo muy enojado, porque estás comiendo mucho mal, porque estás atendiendo mal, porque no estás durmiendo bien, y te da, claro que si haces eso y te tardas 10 años, pues te va a dar el infarto, ¿no? Pero eso es aprender a cuidar, digamos, todo el organismo como una unidad. Bueno, hablando de lo que dice Enrique, se me vino a la mente algo bien curioso que ahora me siento culpable. Hace poco, bueno, yo tengo 3 sobrinitas. Hace poco la medianita empezó con diarrea, con dolorcito, y me decía, ay mami, creo que mi panza está color verde. ¿Cómo crees que color verde? O sea, no, Paletita, le digo Paletita, es una niña muy delgadita, hermosa la niña, y le digo, no, Paletita, ¿cómo tu panza va a estar color verde? Y además no se llama panza, se llama estómago. Has de haber comido algo que te cayó mal. Bueno, el chiste es que pues le dimos de comer más blandito y agüita y tecitos y demás. No llegó al antibiótico, pero bueno. Cuando se va a la escuela, todos los días llegaba y me decía, mami, hoy quisiera que mi panza no fuera verde, hoy quiero que mi panza sea blanca. Y pasaba y le gustaba un niño y decía, mami, hoy quiero que mi corazón sea rosa para que Juan me voltee a ver. Ay, Paletita, estás bien loca. Y mami, hoy quiero que mis ojos sean azules. Yo pensando en el color de los ojos, pero no, ella quería que sus ojos fueran azules para poder voltear a ver el cielo azul. Entonces yo le decía, ay, Paletita, estás bien loca, ¿no? ¿Cómo crees que tus órganos internos van a ser de colores? No, 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 no. Y se le fue quitando a la niña pues la capacidad, creo yo ahora creo que es una capacidad de poder voltearse a ver internamente y pedir
a su propio cuerpo, a sus propios órganos, de qué color quiere que estén, porque ella se imagina que esos órganos al tener cierto color van a estar sanos o van a estar felices, ¿no? Híjole, ahora sí, creo que voy a llegar con mi sobrina y le voy a decir, Paletita, tu panza y tus piernas y tu corazón y tus ojos y tu lengua puede ser del color que tú quieras. No sé, ahorita me siento así como que quisiera volver a ser una niña para ver por qué mi panza me gruñe, por qué mis intestinos se llenan de aire y me duelen, pero sería hermosísimo volver a tener esa capacidad. Gracias. Enséñame, ¿no? O sea, enséñame a leer, reenséñame a leer, ¿no? Y a no estar tan ciego. Hay un terapeuta, sin mal no recuerdo, creo que es japonés, que hace algo de medicinas tradicionales chinas, y él en una conferencia hablaba de que intentáramos de pintar sonrisas en todos los órganos, ¿no? Y entonces que intentáramos verlos y que cada vez que te doliera, te molestara algo, le pusieras una sonrisa. Y entonces yo comencé a preguntarle a los pacientes, eso fue hace un tiempo, les decía, ponga su hígado a sonreír, ¿no? Y la gente me miraba así como, o sea, ¿de qué me está hablando, no? Y le decía, sí, se intente pintarle una sonrisa a su hígado, a su intestino, a su estómago, ¿no? Y al principio le sonaba muy raro, pero luego ya la gente ya iba diciendo, man, entonces era porque al comienzo te cuesta mucho imaginar, ¿no? Lo que dices, o sea, imaginarte a un hígado sonriente o a un hígado de color o a un hígado, pero luego al principio, luego ya la gente ya me iba diciendo, o sea, que poco a poco ya lo iban haciendo, ¿no? Ya veían cómo su hígado sí sonreía, aunque les costaba mucho, y cómo iban poniendo sonrisas en los otros órganos, ¿no? Incluso hay otra gente que lo que hace es te pone a dibujar, ¿no? Dibújame tu lengua, ¿no? O sea, ¿cómo la ves tú? No sé si a lo mejor es otra manera de dialogar contigo mismo y con aquello que te cuesta mucho más abstraer, ¿no? O poner a sonreír o pintarle de colores. Pero sí, cuando te haces experto, como dice Enrique, o sea, no tienes que ser médico, ¿no? Para ser experto, ya finalmente ese alguien experto de su cuerpo es esa persona, ¿no? O sea, aunque yo haya estudiado 15 años de medicina y ramas, pues finalmente es que tu cuerpo es tuyo y quien lleva 20, 30 o 5 años con él eres tú y quien mejor lo conoce eres tú, aunque yo me haya formado muchos años, ¿no? Y eso se nos olvida a todos casi. Sí, gracias. Yo solamente comento el agradecimiento que en su momento alguien me dijo, cuidado con tus riñones porque significa miedo, ¿no? Y ahorita que escucho que también tiene que ver mucho con las relaciones, pues desde que me dijeron en ese momento que es miedo, ahora cada vez que me duelen, me pregunto ¿por qué a qué le tengo miedo? Y lo padre de eso es de que voy avanzando de miedo en miedo, porque es el miedo actual en el momento, digo si es eso o no, pero no, tiene que ver luego con algo más atrás, y retrocedo mi experiencia de vida en los sucesos y digo, no, es que realmente el miedo va más atrás y así hasta que logro un miedo mayor, ¿no? O más viejo. Entonces noto cómo sí puedo ahora un poco más platicar con mis órganos, que ahorita son los que me han dado más lata, los riñones, pero preguntarme eso, ¿no? ¿Qué le tengo miedo? ¿No? Y sí, efectivamente, pues ya poco después también leí un poquito respecto a eso de las relaciones y sí, tiene que ver, pero bueno, ya al menos ya aminoro un poco, prevengo. Gracias. Pues sí, existe, obviamente estamos nosotros con todo esto que acaban de mencionar, pues experienciando un tipo de poder interno que tenemos y que obviamente nadie va a poder decirnos qué es lo que nos sucede mejor que nosotros mismos, ¿no? Y a través de un trabajo interior pues podemos lograr entrar a etapas padrísimas de curación y todo eso. En la ciencia existen varias cosas que no han podido ser explicadas, ¿no? Y no sé si porque no existe el instrumento o quizá no existe la voluntad tampoco, o ambas cosas. Por ejemplo, cuando entran al sistema solar,
no se entiende cómo en la orilla del sistema solar hay muchas cosas que se rompen, ¿no? Y que no pueden entrar al sistema solar en realidad. Y no se sabe por qué circunstancia, ¿no? Y otra cosa también es el efecto que le llaman placebo, ¿no? Como hay un 50% de simplemente agua que uno se puede automedicar y nos cura. Entonces hay una fuerza interna, ¿no? Que hay un poder interno que nos puede sanar y que bueno, pues no ha podido ser entendido o aceptado, ¿no? Gracias. Escuchando lo que narran y lo que exponen, sí me remonta un poquito al artículo primero que leímos, ¿no? Porque esa parte de necesidad, pero de ser auténtico, se pierde muchas veces cuando estoy pensando el qué dirán, me hace perder esa parte de autenticidad. Entonces me olvido realmente de mi esencia, de lo que soy, de que no soy capaz, como decía la doctora Rita, de poder imaginar ese mundo tan hermoso que lo vive un niño, tal y como cual, ¿no? Vamos perdiendo esa lejanía del ser, muchas veces por actuar a como el mundo se rige, ¿no? Perdiendo esa autenticidad, perdiendo esa forma de ser realmente única, individual. Hola, buenas tardes. Yo estaba recordando la frase de unas diapositivas anteriores donde dice: el paciente que sufre ahora se vuelve un consumidor. ¿En qué momento perdimos la sensibilidad de otro ser humano para volverlo únicamente como alguien que tal parece que si va a traspasar la puerta del consultorio voy a hacer los ojos como si fueran caja registradora? ¡Ring! Entró un cliente. Perdimos la sensibilidad, perdimos el concepto en realidad de lo que es salud. Manejo otra palabra, dice: direccionados por la práctica de la razón sensible y del amor. Hace poco estaba yo viendo un video que se llama, es una película del doctor, y se extrae un fragmento donde el mismo doctor, el jefe de residentes, llega al hospital y le dice a todos sus residentes: desnúdense y pónganse la bata del hospital. Y todos se sorprenden. Es una broma. No, no es una broma. ¿Acaso ven que me estoy riendo? Y les hace que todos se pongan batas de hospital. Y cuando salen agarrándose la bata aquí atrás, porque van desnudos, que no los vean. Dice: a partir de este momento ustedes dejan de ser médicos y se vuelven pacientes, para que sientan. Van a estar aquí durante 72 horas, van a comer lo que produce el hospital, van a ser tratados como pacientes, dejarán de ser médicos y solamente se llamarán, no sé, únicamente el nombre les pone ahí con una hojita pegada, para que sientan lo que siente un paciente, el temor que tiene, lo que está sufriendo, y aparte es sometido a todos los exámenes que a ustedes se les ocurre mandarles a pedir. ¿Por qué razón o circunstancia? ¿Quién sabe? Y así es que prepárense y abre las puertas y entra toda la artillería de rayos X, laboratorios y todo el mundo. Entonces los hacen ser nuevamente que retomen la sensibilidad y de lo que siente un paciente. Yo creo que hasta que, como él, que narra su experiencia del riñón, supo lo que es estar enfermo, lo que es sentirse mal, activa su mecanismo de recuperación y de sanación, es decir, cada minuto, y se activa ese mecanismo de recuperación y se reactivó. Entonces, lo que nos falta a lo mejor es volver a retomar con el paciente otra vez la sensibilidad, de que nos importe en realidad, que no nada más nos importe el recurso económico que genera, sino que lo primordial es restablecerle la salud, pero con amor, con solidaridad. Sí, a lo mejor yo siento que ahí es donde perdimos el rumbo, y ojalá en el grupo que se ha formado, que han dirigido ustedes dos, los que han venido más frecuentemente,
tomemos esa conciencia, que lo que importa es otro ser humano, ¿sí? Y que también ha sufrido como en su momento alguna vez sufrimos nosotros. Bueno, perdón, que ya me voy a tener que ir en unos minutitos, pero quería nada más comentar dos cosas. Una, que respecto a lo que estabas mencionando y lo que mencionó Xóchitl hace rato. Bueno, nosotros trabajamos, de hecho, a ver si podemos, me dijeron por ahí, Carlos, no lo hemos traído de un hospital que hay en China, que trabaja sin medicina, sin herbolaria, sin nada, nada más trabaja con puro Qigong. ¿Te acuerdas que te mencioné? Me dijeron que hay un documental, a ver si lo podemos ver aquí. En términos de, bueno, yo trago algunos ejercicios, yo trabajo con Qigong y uno de los ejercicios que hago son los 6 sonidos, que son movimientos en donde digamos, lo que está detrás de esto es, normalmente todos los órganos están, ya sabemos, ¿no? Los que somos doctos, que están rodeados por una membrana, ¿no? Y lo que dice el Tao, el Qigong, es que se produce obviamente una gran cantidad de energía metabólica, pero con nuestros hábitos, con nuestras emociones, se va haciendo como impermeable a tener una dinámica más pues, fuerte de poder respirar energéticamente, en términos de calor, en mucho habla, los órganos. Entonces estos ejercicios de Qigong con respiración y que se hacen, se dicen unos sonidos